El día que perdí todo. El sol de Madrid quemaba como un hierro al rojo vivo sobre mi nuca. Acababa de firmar el contrato de confidencialidad más asqueroso de mi vida. Y mientras lo hacía, la hija del CEO, esa víbora de ojos verdes llamada Isabella Ruiz, me miró con una sonrisa que cortaba como un cuchillo cerrado. Estás fuera, Javier. Tu ambición te ha traicionado, me dijo, y en ese instante, supe que no era solo un despido, era una ejecución pública de mi carrera, de mi dignidad, de los 15 años que había sangrado por esa empresa. Pero lo peor no fue la firma, fue darme cuenta de que ella, mi amante secreta durante 2 años, había orquestado todo para quedarse con el puesto que yo merecía, vendiéndome al mejor postor en una junta de accionistas que olía a traición y a perfume caro. Yo, Javier Morales, abogado corporativo de 38 años, criado en las calles polvorientas de Lavapiés, donde el honor se mide en puñetazos y no en cheques. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría por una mujer que juraba amarme. Isabella era la hija pródiga de don Carlos Ruiz, el CEO de Ruiz Holdings, un imperio inmobiliario que devoraba barrios enteros de Madrid como un cáncer voraz. Ella, con su pelo negro azabache cayendo en cascada sobre hombros de porcelana. Y yo, con mis manos callosas de tanto pelear casos perdidos. Éramos el cliché perfecto, el empleado leal y la heredera rebelde. Nos conocimos en una gala benéfica en el Palacio Real, donde ella fingía interés por las causas sociales mientras yo defendía a un cliente arruinado por uno de los proyectos de su padre. Eres diferente, Javier. No como esos lameculos de traje, me susurró esa noche, y yo, idiota, creí que era el comienzo de algo real. Pero la realidad en España es como el Guadalquivir en sequía, superficial y traicionera. Durante 2 años, nos vimos en moteles de mala muerte en las afueras de la ciudad, en apartamentos prestados en Chamberí, siempre huyendo de los ojos de su padre. Ella me contaba sus frustraciones, papá me ve como una muñeca, no como una heredera. Yo le prometía el mundo, o al menos, le ayudaba a navegar los laberintos legales de la empresa. Le di ideas para reestructurar divisiones enteras. Le cubrí el culo en auditorías fiscales que rozaban lo ilegal. Y en una ocasión, falsifiqué un informe para que un proyecto en Vallecas saliera adelante sin escrutinio. Eres mi salvador, me decía. Y yo me tragaba el anzuelo, ignorando cómo sus ojos se endurecían cada vez que mencionaba mi ascenso. El detonante fue el caso del cliente. Ese viejo zorro llamado Antonio Vega. Un constructor rival que demandaba a Ruiz Holdings por fraude en una subasta de terrenos en la Sierra de Guadarrama. Yo lideraba la defensa, y era mi boleto a la vicepresidencia. Isabella, fingiendo apoyo, me filtró documentos que supuestamente debilitarían la posición de Vega. Úsalos, amor. Haz que paguen. Me urgió en una noche de vino tinto y promesas rotas. Los usé, y ganamos. Pero esa victoria fue mi tumba. 2 días después, en la sala de juntas del ático en Gran Vía, don Carlos entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión de funeral. Javier, has cruzado la línea, dijo, y lanzó sobre la mesa pruebas de que yo había manipulado evidencias. Eran mis propias notas, distorsionadas, salidas de la boca de Isabella. La traición me golpeó como un mazazo en el pecho. Ella estaba allí, a su lado, con esa sonrisa de vencedora, vestida de Chanel como si fuera a una boda en lugar de un linchamiento. Lo siento, Javier. El negocio es el negocio, murmuró, pero sus ojos brillaban con el placer sádico de quien acaba de clavar el puñal. Me despidieron sin indemnización, con una orden de alejamiento de la empresa y una mancha en mi currículum que ningún bufete de Madrid tocaría. Salí de allí tambaleándome, el tráfico de la Castellana rugiendo a mi alrededor como un coro de burlas. En mi piso diminuto en Malasaña, me derrumbé sobre el sofá raído,
Y por primera vez en años, lloré como un niño. No por el dinero, aunque lo necesitaba para pagar la deuda de mi hermana con los usureros de Usera, sino por la rabia pura. Esa bilis que sube por la garganta y te hace querer quemar el mundo. Esa noche, mientras Madrid dormía bajo un cielo plomizo de diciembre, juré venganza. No una venganza barata. De puños y gritos, no. Yo era abogado. Y las palabras eran mis armas. Isabella pagaría. Y su padre con ella. Pero no contaba con el abogado de Vega, ese fantasma del pasado llamado Eduardo Salazar. Un hombre que había sido mi mentor en la Facultad de Derecho de la Complutense. Y que ahora, desde las sombras, decidiría el giro de mi destino. Llamé a mi hermana, Marta, para desahogarme. Hermano, déjalo ir. España está llena de tiburones, no te conviertas en uno, me dijo, pero su voz temblaba. Ella no sabía que ya lo era. Los días siguientes fueron un infierno de papeleo y rechazos. Visité bares en la Latina, bebiendo cañas hasta que el mundo se nublaba, recordando cada caricia de Isabella, cada promesa susurrada en la oscuridad. Mi mente bullía con planes de mandar por difamación, filtrar secretos de Ruiz Holdings a la prensa amarilla de El País. O peor, alzar cargos por corrupción. Pero cada idea chocaba contra la pared de la realidad, sin pruebas. Era un perdedor gritando al viento. Fue en una de esas noches, solo en un taberna cutre con olor a fritanga, cuando recibí la llamada. Número desconocido. Javier Morales, soy Eduardo Salazar. Tenemos que hablar del caso Vega. Y de tú. Despido. Su voz era como grava bajo botas, ronca, calculadora. Acepté el encuentro sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, en un café discreto en el barrio de Las Letras, me senté frente a él. Un hombre de 60 años con arrugas como surcos de arado y ojos que habían visto demasiados juicios. ¿Por qué yo? ¿Eduardo? ¿Qué ganas tú con esto? Le pregunté, sorbiendo un cortado amargo. Él sonrió. Una grieta en su rostro pétreo. Porque Isabella Ruiz no solo te traicionó a ti, muchacho. Me robó algo que era mío hace 20 años. Y ahora, con tu rabia, vamos a equilibrar la balanza. Me tendió una carpeta manila, gruesa como un ladrillo. Dentro, documentos amarillentos, pruebas de que don Carlos había comprado el silencio de mi mentor en un escándalo de los 90. Un desalojo forzoso en Sevilla que dejó familias en la calle. Y al fondo, una foto granulosa de una joven Isabella, no más de 18, firmando como testigo en el fraude. Ella era la clave. ¿Y tú, Javier, serás el verdugo? Mi pulso se aceleró. Esto no era solo venganza, era una guerra familiar, enterrada bajo capas de mentiras. Acepté, y en ese momento, crucé el umbral de lo irreversible. La alianza con Eduardo fue como inyectarse veneno dulce, adictiva, pero letal desde el principio. Nos reuníamos en rincones olvidados de Madrid, como el sótano de una librería antigua en la calle Huertas, donde el aire olía a papel mohoso y a secretos rancios. Él me enseñó a leer entre líneas, a tejer hilos invisibles de pruebas que pudieran derribar un imperio. La venganza no es un golpe, Javier, es una erosión lenta, como el Tajo comiéndose la sierra, me decía, mientras desplegaba mapas de transacciones bancarias que conectaban a Ruiz Holdings con paraísos fiscales en las Islas Caimán. Yo absorbía todo, mi mente un torbellino de números y nombres, pero por las noches, en mi insomnio, la imagen de Isabella me atormentaba. ¿Cómo podía odiarla tanto y, al mismo tiempo, desearla como un adicto a su dosis? Mi vida se deshilachaba. Marta, mi hermana, notaba el cambio, las ojeras, el temperamento que estallaba por nimiedades. Estás obsesionado, Javier. Esto te va a consumir. Me espetó una tarde en su piso de Vallecas,
rodeados de facturas impagas y el llanto de su hija pequeña. Ella había perdido a nuestro padre en un accidente laboral de la construcción, otro accidente orquestado por especuladores como Ruiz. Y yo era su pilar, el que pagaba las terapias y las deudas. Solo un poco más, Marta. Por nosotros. Le mentí, ocultando que ya había hipotecado mi alma. Pero la verdad es que el odio me alimentaba. Era el único fuego que me mantenía en pie en una ciudad que devora a los débiles. Empecé pequeño, probando las aguas. Filtré un rumor anónimo a un periodista freelance en ABC, un soplo sobre irregularidades en un proyecto de lujo en Salamanca. El artículo salió tibio, pero bastó para que las acciones de Ruiz Holdings temblaran un 2%. Isabella me llamó esa noche, desde un número bloqueado. Javier, ¿eres tú? Deja de joder, por Dios. Podemos arreglarlo. Su voz era un susurro ronco, mezcla de súplica y amenaza. Y por un segundo, vacilé. Recordé sus uñas arañando mi espalda en un hotel de Toledo, sus risas ahogadas en mi cuello. ¿Arreglarlo? Me robaste todo. Puta. Le escupí. Y colgué antes de que las lágrimas traicionaran mi furia. Eduardo aplaudió mi frialdad al día siguiente. Bien. Ahora, el siguiente paso, el cliente Vega. Antonio Vega era un pato cojo, un hombre roto por la derrota en el juicio, viviendo en un chalet decadente en La Moraleja, rodeado de botellas vacías y recuerdos de glorias pasadas. Lo visité solo, sin Eduardo, para medir su lealtad. Morales, el traidor redimido, me recibió con una risa sarcástica, su barriga desbordando la camisa arrugada. Le conté mi historia, editada para encajar, el despido injusto, la sed de justicia. Él escupió al suelo. Ruiz me arruinó. Me quitó mi empresa, mi familia. Mi mujer se suicidó por la vergüenza. Sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban mi propio abismo. Ayúdame a hundirlos, y te daré lo que necesites. Firmamos un pacto verbal, sellado con un trago de brandy añejo. Vi que tenía llaves de archivos olvidados, pruebas de sobornos a funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid. Era el combustible para mi bomba. Pero el conflicto interno me carcomía. ¿Era esto justicia o solo un ciclo de violencia? En mis sueños veía a don Carlos, un hombre que yo había admirado desde lejos duro, pero justo en sus juicios, suplicando piedad. Y a Isabella, no como la villana, sino como la niña perdida que fui yo alguna vez, huyendo de un padre tirano. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Eduardo lo notaba. La duda es el veneno del vengador, Javier. Recuérdalo. Me obligó a confrontar mi pasado, la muerte de mi padre, aplastado por una viga en un edificio de Ruiz, cubierto como imprudencia. Ellos te quitaron el futuro. Ahora, quítales el suyo. Avanzamos. Juntos, preparamos la demanda no contra la empresa, sino contra Isabella personalmente, por difamación y manipulación de evidencias. Usamos las fotos de Eduardo, los testimonios de Vega, y un testigo sorpresa, un contable despedido que juraba haber visto a Isabella falsificar mi firma en los informes. La presentamos en el juzgado de lo penal de Madrid, un edificio gris que olía a desesperación y a tinta vieja. La prensa se abalanzó como buitres, escándalo en Ruiz Holdings, traición filial. Isabella contraatacó con un comunicado, calumnias de un empleado resentido. Pero yo veía el pánico en sus ojos, en las fotos de los tabloides, ese tic en la mandíbula que solo yo conocía. La sociedad se dividió. En las redes, unos me llamaban héroe, otros chivato. Mi barrio, lavapiés, me vitoreaba en las tascas, dale caña al ricachón. Pero la familia Ruiz contraatacó con abogados de élite, amenazando con demandas cruzadas por extorsión. Una noche,
Mientras caminaba por el retiro bajo una lluvia fina, sentí ojos sobre mí. Un coche negro se detuvo, y un matón con acento andaluz me advirtió: retírate, Morales, o tu hermana paga. El miedo me heló, pero lo transformé en rabia. Llamé a Eduardo: aceleramos. El río. Perfecto. El clímax se acerca. En esas semanas, redescubrí el amor en las grietas del odio. Marta me presentó a un amigo suyo, un profesor de literatura en la universidad, llamado Luis. Era suave, con manos que olían a libros y no a sangre. No todo es lucha, Javier, me dijo en un paseo por el Prado, frente a los Goya que gritaban tormento. Por un momento, soñé con una vida normal, cenas caseras, risas sin sombras. Pero el teléfono vibró: un mensaje de Isabella. Encuéntrame. Solo nosotros. Fui, contra todo instinto, a un bar en Chueca. Ella estaba allí, desmaquillada, vulnerable. Te odio, pero te necesito. Papá, me desheredas si pierdo esto. Lágrimas rodaron por sus mejillas. La besé. Un error garrafal. Y en esa debilidad, le conté demasiado. Al amanecer, me fui con el alma hecha trizas, sabiendo que había abierto una brecha en mi armadura. El beso con Isabella fue el catalizador de mi caída moral, un recordatorio punzante de que el deseo es el peor traidor. Regresé a mi piso tambaleándome, el sabor de sus labios como ceniza en la boca, y me juré que no flaquearía más. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, Eduardo me confrontó en su despacho improvisado, un ático en el ensanche con vistas al caos de la Gran Vía. ¿Qué coño has hecho, Javier? Te vi salir de ese bar como un perro apaleado. Su dedo acusador me perforó el pecho. Le conté todo. La estupidez de la carne sobre la razón. Y él no gritó, peor. Se limitó a negar con la cabeza, como un padre decepcionado. La venganza exige pureza. Ahora, ella sabe que dudas. Aceleramos el plan. Vigue nos proporcionó el golpe maestro: un disco duro con correos electrónicos incriminatorios. Pruebas de que Isabella había desviado fondos de la empresa a cuentas offshore en Panamá, disfrazados como inversiones filantrópicas. Eran millones, suficientes para hundir no solo su reputación, sino para atraer a la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción. Esto es dinamita, murmuró Eduardo, sus ojos brillando como los de un minero ante una veta de oro. Lo enviamos anónimamente a un fiscal amigo de Vega, un tipo recto llamado Ramírez, que prometió discreción hasta el momento preciso. Mientras tanto, el conflicto se extendía como un incendio forestal en la sierra. Don Carlos Ruiz convocó una rueda de prensa en el Hotel Ritz, un despliegue de arrogancia con flashes y declaraciones grandilocuentes: mi hija es inocente. Esto es una cacería de brujas contra la familia. Isabella, a su lado, pálida pero compuesta, me lanzó una mirada a través de la cámara que me heló la sangre. Sabía que yo estaba detrás. Esa noche, recibí amenazas, llamadas mudas, un ladrillo envuelto en papel con mi nombre a través de la ventana de mi piso. Marta me suplicó que parara. Piensa en la niña, Javier. ¿Qué le diré si te matan? Sus palabras me desgarraron, pero el odio era un río desbordado. Ya no podía contenerlo. Involucré a un personaje intermedio inesperado: mi excompañera de bufete, Clara. Una abogada feroz con curvas de luchadora y un sentido de la justicia torcido por años de derrotas. La encontré en un congreso legal en Toledo, bebiendo vino en una taberna gótica. Javier, el fantasma. ¿Qué demonios quieres? Le conté la mitad de la verdad: que necesitaba ayuda para exponer corrupción en Ruiz. Ella rió, amarga. Todos tienen esqueletos. ¿Por qué yo? Porque Clara había sido amante de Don Carlos en los 80. Un affair que terminó en aborto y rencor. Por venganza compartida, le dije.
Aceptó. Y su rol fue el de cebo. Contactó a Isabella, fingiendo interés en una reconciliación corporativa, para sonsacarle confesiones grabadas. Las sesiones con Clara fueron un baile de máscaras. Isabella mordió el anzuelo, reuniéndose en cafés elegantes del barrio de Salamanca, donde el aroma a croissants ocultaba el hedor de la traición. Clara, dile a Javier que lo siento. Fue un error. Sollozaba Isabella en una cinta que reproducíamos después, como un trofeo macabro. Pero en esas grabaciones, también había grietas en mi armadura, momentos en que Isabella hablaba de mí con ternura residual, de un futuro robado. Él era mi escape, Clara. Papá lo destruyó todo. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe se mezclaba con la culpa. Un cóctel que me dejaba vomitando en callejones oscuros. El clímax se gestaba en las sombras de la ley. Ramírez nos citó en su oficina en el Ministerio Fiscal, un búnker de burocracia en Moncloa. Esto es sólido, Morales. Pero si fallamos, todos caemos. Firmamos declaraciones, juramos sobre Biblias invisibles, y salimos con la promesa de redadas inminentes. Esa noche, celebré solo en el Parque del Oeste, mirando las luces de la ciudad como estrellas caídas. Sentí un atisbo de victoria, pero también el vacío que quedaba de mí después de esto. Luis, el profesor, me escribió, ven a cenar. Deja la guerra por una noche. Fui, y por horas. Hablamos de Lorca y de amores imposibles. Sus manos en las mías un bálsamo. Puedes elegir la paz, Javier, murmuró. Pero al amanecer, el teléfono sonó, Eduardo. Se filtró. Isabella lo sabe. Prepárate para el contraataque. El contraataque fue visceral. Al día siguiente, la policía allanó mi piso, acusándome de hackeo y extorsión. Manos esposadas, flashes cegadores, y el rostro de Isabella en las noticias, víctima de un complot. Me llevaron a la comisaría de Puente de Vallecas, un infierno de gritos y olores a sudor. En la celda, solo con mis demonios, el pánico me invadió. ¿Cómo? ¿Quién me vendió? Eduardo no respondía a llamadas. Vega se evaporó. Y entonces, en la penumbra, recordé el beso, las palabras susurradas. Ella me había jugado de nuevo, usando a Clara como puente para tenderme la trampa. Pero el odio renació, más puro, más afilado. En el interrogatorio, Ramírez apareció, mi salvador inesperado. Tranquilo, Javier. Esto es teatro. Me sacó bajo fianza, y en el coche. Me explicó, el allanamiento era una cortina de humo para proteger la investigación real. Isabella mordió el anzuelo. Confesó en una llamada grabada. Reímos. Una risa histérica. Pero yo sentía el peso de las cadenas invisibles. La familia, el amor, la justicia, todo se entretejía en un nudo gordiano que yo mismo había atado. La libertad condicional era una jaula dorada, podía moverme por Madrid, pero con la sombra de la ley pisándome los talones. Eduardo y yo nos escondimos en un piso franco en Carabanchel, un agujero con paredes agrietadas y el eco constante de trenes lejanos. Allí, planeamos el asalto final, una demanda colectiva de exaccionados por Ruiz Holdings, liderada por Vega y respaldada por testigos de desahucios forzosos en los suburbios. Esto no es solo por ti, Javier, me dijo Eduardo una noche, mientras fumábamos en el balcón mirando las luces parpadeantes de la M30. Es por todos los que pisotearon. Su voz se quebró, revelando al hombre debajo de la armadura, un viudo, un padre fallido, cuya hija se había suicidado tras un escándalo orquestado por Don Carlos en los 90. Descubrir su dolor me humanizó el nuestro. Compartimos botellas de Ribera del Duero, confesiones a media luz. Isabella era como mi hija perdida, admitió. Por eso duele doble. Yo le conté de Marta,
de cómo el despido había dejado a mi sobrina sin leche en la nevera. La venganza nos une, pero nos rompe, reflexioné. Él asintió, pero sus ojos decían, rompe primero. Clara se unió al complot, trayendo grabaciones frescas y Sabella admitiendo el desvío de fondos en una cena ebria. Lo hice por libertad, Clara. Papá me asfixia. Su voz, rota, me pinchaba el corazón. ¿Era monstruo o víctima? La psicología del traidor es un laberinto. Ella había sido moldeada por un padre que veía a las mujeres como accesorios. Pero eso no excusaba su puñal. El conflicto escaló a niveles societales. Protestas estallaron en Sol, vecinos de barrios gentrificados marchando contra los ladrones de Ruiz. La prensa, esa hidra de cabezas múltiples, devoraba la historia, el mundo con titulares sensacionalistas. El País con análisis profundos sobre la corrupción endémica en España post-2008. Yo era el rostro anónimo, pero mi foto circulaba en memes, el David contra el Goliath inmobiliario. Don Carlos contraatacó con lobbies, comprando silencios en el Congreso. Una noche, recibí una oferta, un maletín con 500.000 euros en un parking de Azca, cortesía de un admirador. Lo rechacé, rompiendo el maletín bajo las ruedas de mi coche viejo. Billetes volando como confeti sangriento. Pero las grietas aparecían. Luis me buscó, desesperado. Estás desapareciendo, Javier. Ven a casa. Lo encontré en su piso en Argüelles, rodeado de pilas de libros y el aroma a estofado casero. Me abrazó, y por primera vez en meses, sentí calidez sin Allende. Hicimos el amor en su cama deshecha, susurrando promesas de normalidad. Déjalo, amor. Podemos irnos a Galicia, empezar de cero. Sus palabras eran un faro en la tormenta, pero al amanecer, el deber me arrastró de vuelta. No puedo, le dije, y vi el dolor en sus ojos, otro traicionado por mi obsesión. El clímax se acercaba como un tren sin frenos. Ramírez nos avisó, redadas simultáneas en las oficinas de Ruiz y el chalet familiar en La Moraleja. Eduardo y yo observamos desde un coche aparcado, el corazón martilleando. Luces azules destellaban, puertas derribadas. Don Carlos esposado en pijama, gritando improperios. Isabella salió en bata, el rostro desencajado, gritando mi nombre, Javier, hijo de puta. En ese momento, el triunfo fue dulce, pero efímero. La prensa nos rodeó, micrófonos como lanzas. Morales, ¿es esto venganza personal? No respondí, solo sonreí, saboreando el colapso. Sin embargo, el karma es un boomerang. Esa noche, en el piso franco, Eduardo colapsó un infarto, silencioso y traicionero. Lo llevé al hospital clínico, las sirenas ululando como lamentos. En la UCI, con tubos serpenteando su cuerpo, me confesó, no pares, Javier. ¿Por mí? Juré, pero al salir, Clara me interceptó. Hay algo que no sabes. Sobre Isabella. ¿Y tú? Su expresión era grave, y el mundo se inclinó. El hospital era un purgatorio de pitidos y desinfectante, donde las esperanzas se desvanecían como humo. Eduardo sobrevivió la noche, pero débil, confinado a una cama que lo hacía parecer un cascarón. Termina lo que empezamos. Graznó antes de que los sedantes lo arrastraran al olvido. Salí de allí con el peso del mundo sobre los hombros. Madrid amaneciendo gris y hostil. Clara me esperaba en la cafetería, su rostro surcado por líneas de preocupación que no había notado antes. Siéntate, Javier. Esto cambia todo. Me tendió un sobre, temblando ligeramente. Dentro, un antest mío y Isabella. Ella lo hizo hace meses. Sospechaba. Y tenía razón. El shock me dejó mudo, el café enfriándose en mis manos. ¿Un hijo? Isabella embarazada durante nuestro affair.
abortando en secreto para no manchar su ascenso. Me lo dijo anoche, después de la redada. Estaba histérica. No podía tenerlo, Javier. Papá me mataría. Las palabras de Clara eran cuchillos, cada una hundiéndose más profundo. La rabia inicial fue un volcán, quería estrangularla, gritarle en la cara la traición suprema. Pero debajo, un vacío había matado a nuestro hijo sin decírmelo, robándome no solo mi carrera, sino mi legado. Lágrimas calientes rodaron, no de tristeza, sino de una furia primordial que me hacía temblar. Huí a lavapiés, a las calles que me criaron, donde el graffiti en las paredes narraba historias de supervivencia cruda. Me emborraché en una tasca con inmigrantes magrebíes, contando mi pena en balbuceos. La vida es una puta broma, hermano, me dijo un camarero con cicatrices de navaja. Regresé al piso franco al atardecer. Resuelto, el clímax no sería legal, sería personal. Llamé a Vega, encuéntrame en el templo de Devot. Trae lo que quede. Él llegó. Un fantasma obeso bajo la luna creciente. Con un USB final, videos de Isabella negociando sobornos con políticos en un yate en Marbella. Acaba con ella. Gruñó. El enfrentamiento fue en las ruinas de su mundo. El chalet de la Moraleja. Ahora custodiado por polis pero con un jardín trasero vulnerable. Escalé la valla bajo la lluvia torrencial, el barro pegándose a mis zapatos como culpas acumuladas. La encontré en la piscina cubierta, fumando un cigarrillo con manos temblorosas, el bikini mojado delineando curvas que una vez adoré. Sabía que vendrías, dijo sin volverse, su voz un hilo quebrado. Me acerqué, el agua lamiendo mis tobillos. ¿Por qué el niño? ¿Isabella? ¿Por qué todo? Ella se giró, ojos rojos y hinchados. Tenía miedo, Javier. Tú eras pobre, yo una ruiz. Papá me habría desterrado. La discusión escaló a gritos, eco rebotando en el cristal empañado. Le mostré el USB, esto acaba contigo. Cárcel. Ruina. Ella rió, histérica. Hazlo. Prefiero pudrirme a vivir como su marioneta. Por un segundo, vi a la mujer rota, no a la villana. La abofeteé. Un golpe seco que la tiró al borde de la piscina. Me quitaste todo. Rugí. Ella se levantó, sangre en el labio. Tú me usaste. Tu amor era ambición. Nos enzarzamos, puños y uñas. Un baile salvaje de odio y deseo residual. La empujé contra la pared, mi mano en su garganta, el pulso latiendo bajo mis dedos. Muere, susurré. Pero no pude. La solté, jadeando, y huí en la tormenta, el trueno tapando mis sollozos. De vuelta en el hospital, Eduardo había empeorado. Ve. Al juzgado, murmuró. El juicio fue un circo, don Carlos en el banquillo. Isabella como testigo estrella. Yo como fiscal adjunto vi a Vega. La sala del Tribunal Supremo bullía de tensiones, flashes, murmullos. El juez golpeando el mazo como un dios iracundo. Presenté las pruebas. Mi voz firme pese al caos interior. Señores, esto no es negocio, es crimen. Isabella testificó, negándolo todo, pero sus ojos se clavaron en mí, súplica y desafío. El veredicto se acercaba, el aire cargado de electricidad. Entonces, el twist durante el receso. Ramírez me llamó aparte. Javier, hay una confesión. De Eduardo. En su lecho de muerte había muerto esa mañana. Había grabado un video, yo fabriqué las pruebas contra Isabella. Por mi hija. Tú. Eres inocente, pero yo soy el monstruo. El mundo se derrumbó. Eduardo, mi mentor, había manipulado todo para vengar su pérdida, usando mi rabia como ariete. Las pruebas contra Ruiz eran parciales, infladas. Isabella era culpable de poco, el verdadero arquitecto era él. Detén esto,
suplicó Ramírez. Pero el jurado regresaba. Mi decisión, revelar o no. El veredicto pendía como una espada de Damocles. Y yo, Javier Morales, era el titiritero con hilos cortados. La sala del Supremo era un horno de pasiones contenidas, don Carlos encorvado, un león enjaulado, Isabella pálida, mordiéndose el labio hasta sangrar, Vega sonriendo desde el público, ajeno al cataclismo. El juez Carraspeo, culpables de fraude fiscal y manipulación de evidencias. 10 años para Carlos Ruiz, 5 para Isabella. Un rugido colectivo, flechas explotando, llantos ahogados, aplausos dispersos. Isabella me miró, no con odio, sino con una tristeza infinita que me perforó el alma. Ganaste, articuló sin sonido. Pero yo sabía la verdad, había perdido todo. Salí del tribunal en un torbellino de periodistas. El sol de Madrid cegándome como un reflector de interrogatorio. Corrí a lavapiés, a la tasca de siempre, donde el camarero me sirvió una caña sin preguntar. Enhorabuena, héroe, dijo, pero su tono era hueco. Me emborraché hasta el olvido, reviviendo el video de Eduardo, su confesión ronca, la sonrisa torcida. Lo hice por venganza, Javier. Tú fuiste mi herramienta. El twist me había destrozado, mi guerra santa era una farsa, construida sobre mentiras de un hombre roto. ¿Justicia? No, solo otro ciclo de dolor en esta España de fachadas doradas y sótanos podridos. Las consecuencias fueron una cascada imparable. Ruiz Holdings se desmoronó, quiebras, demandas colectivas de cientos de familias desahuciadas. Don Carlos, en prisión en Soto del Real, sufrió un derrame. Murió 2 meses después, solo, sin su imperio. Isabella cumplió sentencia en una cárcel de mujeres en Aranjuez, pero salió rota, adicta a pastillas, vendiendo historias a tabloides para sobrevivir. Me escribió una vez, desde la sombra, perdóname el niño. Era nuestro. Quemé la carta, pero el humo se me metió en los pulmones, asfixiándome con H. regrets. Yo intenté reconstruir. El caso me dio fama, bufetes me cortejaron, pero rechacé ofertas, optando por un despacho modesto en Usera, defendiendo a los olvidados inmigrantes, deudores, víctimas de la burbuja inmobiliaria. Marta sanó con mi ayuda, su hija creció llamándome tío vengador, un chiste que dolía. Luis esperó, paciente, y 1 año después, nos mudamos a un pueblo en Extremadura, donde el campo susurraba paz. Pero las noches eran batallas, sueños de piscinas ahogadas, de gargantas apretadas, de un feto no nacido llorando en la oscuridad. El remordimiento me carcomía, un ácido lento. Visité la tumba de Eduardo en el cementerio de la Almudena, flores marchitas sobre granito frío. Me usaste, viejo. Pero te perdono, porque yo me usé a mí mismo. Allí, bajo cipreses centenarios, entendí la psicología del vengador, el límite no es la acción, sino la ilusión de control. España, con su historia de revanchas de la guerra civil a los escándalos de Gürtel, me había moldeado en su imagen, un hombre que paga caro por creer en la balanza de la justicia. Años después, en una feria de pueblo, vi a Isabella de lejos, demacrada, vendiendo artesanías en un puesto. Nuestros ojos se cruzaron, no odio, solo reconocimiento mutuo de supervivientes. No hablamos. Ella sonrió, débil, y siguió adelante. Yo regresé a Luis, a las cenas simples, al amor que no exige sangre. La venganza me dio cierre, pero a costa de pedazos irreparables. En esta vida, el precio de la ira es siempre el alma. Y yo, Javier Morales, pagué con creces. Pero en las quietudes del atardecer extremeño, cuando el sol tiñe los olivos de rojo, susurró al viento, fue justo. O casi. Porque al final, en el drama de la existencia, la verdadera traición es creerse Dios.